De ustedes, voy a comenzar a grabar. Bien, bienvenidos a esta clase el día de hoy. Muchas bendiciones y como siempre, ¿verdad? Dándole gracias a Dios porque estamos bien de salud hasta el momento y los que no, pues Dios fortalece bastante en estos casos, ¿verdad? Así es de que vamos a comenzar el día de hoy con nuestra clase y sean ustedes bienvenidos. Voy a compartir aquí mi pantalla para darles a conocer el tema del día de hoy. Vamos a ver aquí, ahí estamos. Muy bien. El día de hoy, pues nuestro tema, ¿verdad? Son civilizaciones más relevantes del mundo, ¿verdad? Sabemos de que a nivel internacional, pues siempre hay ciudades más poderosas que otras, ¿verdad? Y en la historia, pues las que fueron más poderosas, ¿verdad? Hubieron dos específicamente entre estas civilizaciones más relevantes del mundo. Y entre ellas tenemos lo que es de que antiguamente, ¿verdad? Estas dos civilizaciones no solo nos va a permitir comprender nuestras costumbres, sino también nuestras creencias, ¿verdad? Y entre estas, pues es como vivir la magia de conocer esas historias o leyendas de estas dos ciudades especialmente, que fueron las más relevantes del mundo durante la historia. Para ello, pues primero hay que conocer, ¿verdad?, qué son las civilizaciones antiguas. Y en este caso, las civilizaciones antiguas, pues se entiende como aquel conjunto de conocimientos, saberes, costumbres, que se da principalmente en un grupo de seres humanos en un periodo de tiempo. Esas son las civilizaciones antiguas, ¿verdad? Que hubo un tiempo en el cual este grupo de seres humanos o de personas estuvieron unidas en un mismo saber, en unas mismas costumbres y sobre todo los conocimientos que fueron adquiriendo ellas durante la sociedad en sí, ¿verdad? Entre las civilizaciones antiguas del Oriente, que fueron las más y que han sido las más sonadas durante la historia de nuestras culturas, está la civilización griega y la civilización romana, ¿verdad? Entonces, estas dos civilizaciones son las que vamos a hablar el día de hoy. Fueron con las que tuvieron más historias, más leyendas de cómo fue evolucionando estas civilizaciones. Y para ello, pues vamos a conocer, ¿verdad?, de que la civilización griega, que fue la primera que siempre estuvimos leyendo en cualquier historia, siempre nos hablan de la civilización griega, ¿verdad? Y esta pues se desarrolló en la isla de Creta, que está ubicado en la península del mar Mediterráneo, según nuestro mapa, ¿verdad? En, siempre en la civilización griega, los aqueos, los llamados aqueos, era un pueblo, ¿verdad?, que tenía cierta tradición de guerras. Permítame, voy a aceptar a otro compañero. Y esta pues invadió y sometió a los cretenses, un pueblo originario de la isla, ¿verdad? Y de esta manera pues entonces ya se fue formando la civilización y se fue formando ya lo que es el capitalismo o fue el grupo más grande, ¿verdad?, de la civilización griega. Y así comenzó a desarrollarse la civilización minoica, ¿verdad? Que fue la primera civilización en Europa que se instaló en la isla de Creta, ¿verdad? Entonces, esta civilización pues sometió a estos cretenses, ¿verdad? Y en la cual pues entonces ya se formó la nueva civilización que se iba a llamar minoica, ¿verdad? Que esta fue la primera civilización en Europa y que también se instaló en esta isla de Creta. La civilización griega pues estaba compuesta, ¿verdad?, por pequeñas aldeas y que evolucionaron en los polis, ¿verdad? Los polis pues eran ciudades o estados, ¿verdad?, que nosotros lo conocemos como ciudades o estados o comunidades, aldeas, pero en aquel entonces se les llamaba polis, ¿verdad? Entonces ellos eran pequeñas ciudades o estados que formaban la civilización griega. Entre los polis más importantes, pues se destacó Atenas y Esparta, ¿verdad? Entonces, esta es una pequeña secuencia de la historia de Grecia, ¿verdad? En donde se dieron los polis o las ciudades más relevantes de Grecia, que fueron Atenas y Esparta.
Cada una de estas, Atenas y Espartas, pues cada una de ellas tenía su propia legislación, tenía su propia organización, que era algo interno, y ahí mismo surgió el sistema democrático de gobierno, ¿verdad? Ya no fue impuesta el sistema de gobierno, sino que ya se hizo como se hace en la actualidad en Guatemala, ¿verdad? De manera democrática, supuestamente vamos y nosotros votamos por las autoridades que nosotros pensamos que son las idóneas para poder administrar nuestro país. Eso pasaba también en aquel entonces, aquí en Atenas y Esparta, pues cada una tenía su propia legislación, sus propias leyes y también su forma de gobierno era democrático, ¿verdad? No era impuesto. Además, pues también de estas ciudades tenía una actividad en común. Las Atenas y Esparta tenían una actividad que era de la misma, porque podían tener diferentes legislaciones, diferentes gobiernos, pero las que lo unían específicamente eran los juegos panélicos, ¿verdad? En este juego panélicos son los que se originaron desde ahí, los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Y que esto pues ya fue evolucionando en la actualidad. Entonces, los Juegos Olímpicos en aquel entonces se llamaban Juegos Panélicos. ¿Por qué? Porque era algo común de Atenas y Esparta, ¿verdad? Entonces, eso era algo que los unía. Había algo en común, ¿verdad? También nos dice, ¿verdad?, que la forma de gobierno de Grecia existieron varios sistemas de gobierno durante la civilización griega. No es que hayan sido democráticos de un día para otro, sino que según la historia, pues tiene un proceso para poder llegar a ser un gobierno democrático. Y para ello, pues ellos al principio eran de la monarquía. Aquí de la monarquía, pues es cuando el gobierno, ¿verdad? En ese entonces figuraba el rey, ¿verdad? Y que el trono lo había recibido de una herencia familiar. Cuando hablamos de herencia familiar, es supuestamente fue un encargo divino, ¿verdad? Que un Dios se lo dio a, al más antiguo de la familia y que es ahí donde ya empiezan a darlo de generación en generación, ¿verdad? Entonces, la monarquía se trata de eso. Cuando el gobierno es administrado por un rey y que es una herencia familiar, ¿verdad? Y cuando hablamos de la aristocracia, ¿verdad? Entonces ahí el sistema político, pues era sugerido por los pensadores y filósofos Platón y Aristóteles. Para ellos, el darle el poder político a una persona era porque tenía que ser una persona sobresaliente, ¿verdad? Sobre todo en su sabiduría, su inteligencia y una gran virtud porque como ellos eran filósofos, ¿verdad? Entonces lo que ellos pensaban era de que si una persona iba a dirigir un gobierno, un estado o una comunidad social, ellos debían de contar con estos valores, ¿verdad? Que tuvieran lo que es gran sabiduría, porque de esta manera iban a poder discernir y acertar en las decisiones de todo lo que competía, ¿verdad? En aquel entonces el gobierno y sobre todo pues la inteligencia, ¿verdad? Porque ustedes saben de que el poder manejar un grupo de personas cuesta. Ahora imagínense manejar un país completo. Entonces era importante que también contaran con virtudes, porque eso les hacía a tener unas acciones buenas, no como muchas veces ha pasado, ¿verdad? Que en nuestro país, pues las virtudes se han perdido dentro de los gobernantes y eso ha generado, ¿verdad? Cierto desequilibrio en nuestra economía y en nuestro bienestar social. Entonces, para Platón y Aristóteles, tenía que ser un gobierno de aristocracia si la persona tenía esas virtudes, ¿verdad? Si tenía sabiduría, tenía inteligencia y poseía de valores. Y tenemos la oligarquía, ¿verdad? Que es el otro tipo de gobierno más relevante de Grecia. Y en la oligarquía, perdón, fue el tipo de gobierno, ¿verdad? Que se concentró en el poder en un grupo selecto. Esto quiere decir de que ya se manejaba el estatus social, ¿verdad? El estatus social alto, medio y bajo, ¿verdad? Entonces se daba siempre a las élites grandes o en este caso a personas muy importantes y que tenían una posición económica bastante elevada. Entonces la oligarquía era el tipo de gobierno que se daba en personas
y se le daba a las personas que tenían una posición social bastante alta, ¿verdad? Eso es la oligarquía. La tiranía era cuando por mecanismos de fuerza mayor, ¿verdad? Se apoderaban del gobierno. Y en este caso, pues las fuerzas se daban a través, ¿verdad? De los militares en aquel entonces, donde derrocaban al gobierno anterior y que ellos eran los jefes, ¿verdad? De este gobierno y derrocaban a ellos, ¿verdad? Los quitaban automáticamente y entonces ya los militares lo hacían de manera eh, dura, ¿verdad? Y especialmente forzada. Entonces eso era la tiranía. Y, y ahí supuestamente entonces hubieron muchas muertes, no les importaba la vida de las personas, no como en la aristocracia, ¿verdad? Que ellos debían mucho la vida de las personas, tenían valores. En cambio, en el gobierno de la tiranía, pues lo que hacían era, bueno, a la fuerza, si quiere, bueno, si no, no, ¿verdad? Entonces utilizaban la fuerza bruta que le llamamos nosotros y los sometían a lo que ellos querían. Y si no querían, pues simplemente los mataban, ¿verdad? Entonces la tiranía, el gobierno de la tiranía, eso era lo que hacía. Ahora, luego después ya llegó lo que es la democracia, lo que decíamos al principio, ¿verdad? Que ahí entonces ya el gobierno tirano bajó la guardia en este sentido y ya cuando fue por de manera democrática, entonces ya pudieron ver, ¿verdad? Y la primera ciudad que hizo este tipo de gobiernos fue Atenas. Entonces ahí fue durante el siglo VI antes de Cristo. Entonces ellos estaban con eso, ¿verdad? De que ya existía la democracia y ya se daba la oportunidad a las personas o a los individuos de una sociedad civil en la cual ellos podían designar, ¿verdad?, quiénes eran sus autoridades. Lo mismo que hacemos los guatemaltecos en la actualidad, ¿verdad? Y es así como fue el proceso de los gobiernos de Grecia, ¿verdad? También, permítame, algo. Muy bien. Entonces, en Grecia, pues también tenían lo que es la medicina. Y en la medicina de Grecia, pues era considerada, ¿verdad? Cuando alguien se enfermaba, se decía, ah, ese es un castigo divino, ¿verdad? Porque ellos eran muy, muy místicos, muy creyentes de ciertas áreas. Entonces la enfermedad, cuando alguien se enfermaba, decía, ah, algo hizo y por eso es de que los dioses lo castigaron, ¿verdad? Y cuando se curaba, entonces decía los dioses, es un don, es un regalo de los dioses, ¿verdad? Entonces, la medicina griega tenía esos dos puntos de vista. Si tenía una enfermedad, era de un castigo de los dioses. Y si tenía una curación, era, era un regalo de los dioses, ¿verdad? Entonces, esas son las dos áreas que se dan dentro de la medicina. Y los médicos pues estudiaron el cuerpo humano, la conexión entre las causas y efecto. Los médicos griegos pues buscaban eso y buscaban la conexión entre qué fue lo que pasó y qué fue lo que sucedió en este momento, ¿verdad? Entonces, el aporte principal fue la creencia de que el paciente podía controlar su salud en base a su dieta. Y en la actualidad también lo sabemos, ¿verdad? Si yo tengo una buena dieta, voy a tener una buena salud. Entonces, para los médicos griegos, eso era su principal fuente, su principal creencia, de que si ellos mantenían una dieta saludable, iban a poder controlar muy bien su salud. Y, y eso es parte de la medicina griega. En este caso ya llegó el médico Hipócrates, ¿verdad? Que fue el fundador de la Escuela de Medicina. Entonces él es el encargado, el médico que vino a implementar el estudio de la carrera de medicina. Entonces él se basó en el enfoque terapéutico, ¿verdad? Que con medio de terapias la persona iba a estar saludable, aparte de su dieta, ¿verdad? Entonces por medio de terapias, de idas a un especialista, para poder caminar bien. Si quizás se golpeó y no podía caminar, entonces recibía terapia, o alguien que tenía problemas de la mente, entonces recibía una terapia con un psicólogo. Entonces así se fue dando la situación
en cuanto a la medicina griega. El médico principal para poder implementar esos estudios de la medicina fue Hipócrates, ¿verdad? Y en él pues podíamos ver, ¿verdad? La naturaleza para poder curarla. Eh, Ellos creían mucho en la medicina natural, ¿sí? Lo que nosotros muchas veces hemos olvidado, porque ahora cualquier cosa mejora la farmacia, ¿verdad? Mejora el doctor. Y cuando a veces hay medicina natural que nos puede ayudar, no siempre se da, ¿verdad? Pero ya cuando miramos que la enfermedad es bastante complicada, entonces ya visitamos a un médico. Pero a veces con un dolorcito de estómago nos cosen luego manzanilla, hierbabuena y o unos liencecitos liencecitos de, de pañitos calientes. Entonces eso me va a ayudar a mí el estómago, ¿verdad? Entonces el médico Hipócrates, que fue el fundador o el pionero, ¿verdad?, de la escuela de medicina, tenía esa creencia también de que la naturaleza poseía muchas riquezas curativas. Y esta doctrina pues sostenía que el cuerpo contiene forma natural, el poder intrínseco de sanarse, ¿verdad? Por medio de la medicina natural. Muy bien, ahora vamos a hablar acerca de la civilización romana. Y en la civilización romana pues surgió en el año 753 como una comunidad pequeñita, ¿verdad? Del paso comercio del río Tíber, ¿verdad? De la actual Italia. Entonces ahí en esa pequeña comunidad surgió lo que es la civilización romana. El gobierno romano pues se caracterizó por un fuerte espíritu militar que lo justifica los militares tenían el gran poder ahí y es por eso, ¿verdad?, que existían también muchas guerras dentro de ellos. Si podemos darnos cuenta, permítanme, eh, el gobierno romano pues se caracterizó, ¿verdad?, por ese espíritu militar y es lo que nos damos cuenta, ¿verdad?, que en Roma, en películas que hemos visto un poquito de películas romanas, no les interesaba si se mataban entre ellos mismos, ¿verdad? Habían unos juegos en los cuales pues a veces se retaban, los plebeyos retaban al rey, ¿verdad? Y obviamente pues por tener el poder el rey, los plebeyos muchas veces eran resultados muertos y por lo tanto había mucha masacre, que le queremos llamar así, ¿verdad? En esa civilización romana. Vamos a ver. Uy. Logró convertirse en una gran potencia por la capacidad, ¿verdad?, que ellos tenían. Ellos tenían muy buenas estrategias para poder establecer alianzas, ¿verdad? Fue una de las civilizaciones romanas que tenía esas alianzas, ¿verdad? A diferencia de los griegos, pues excluían a los extranjeros. Los griegos no tomaban en cuenta, ¿verdad?, los extranjeros que llegaban y sometían a los pueblos conquistados. En cambio, los de Roma, al contrario, ¿verdad? Ellos incorporaban en su sistema político social a los extranjeros y también les daban la ciudadanía a los extranjeros, algo que Grecia no era así, ¿verdad? Entonces, por ese cambio, por esa gran diferencia que hay, fue que Roma fue en aumento dentro de su sistema político, ¿verdad? De sus alianzas y porque tenía a varios extranjeros que eran ciudadanos de Roma. Y Roma fue fundada por los gemelos, ¿verdad? Rómulo y Remo, en el año 753 a.C. Y según la leyenda cuenta, ¿verdad?, de que estos dos hermanos fueron abandonados por su padre, ¿verdad?, en un momento determinado, en una canastilla o en una cesta, ¿verdad?, sobre el río Tíber, pero que una loba los rescató, ¿verdad?, y que llegaron a la adultez. Entonces ellos como hermanos fundaron una nueva ciudad, pero fue entonces que se pelearon ellos dos, ¿verdad? Tanto que Rómulo mató a Remo para él quedarse solamente con esta nueva ciudad y por eso es de que él le llamó Roma a Roma, dijo, porque él era Remo, entonces era el primer rey y por lo tanto él en honor a su nombre de Remo, no le iba a poner Remo, ¿verdad? Entonces dijo, mejor que se llame Roma, la nueva ciudad que yo estoy estableciendo, que ambos hermanos comenzaron, pero
no sé qué tantos problemas tuvieron, y es por ello de que se quedó solo Remo, ¿verdad? Con la nueva ciudad que ahora conocemos como Roma. Entonces, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta que usted quisiera hacer o algún Hay comentario. tarea. No, Entonces, señor. estamos a la orden. ¿Seguras? ¿Hay tarea, señor? Sí, mi hija está dentro de la plataforma. Ah, bueno, señor, gracias. Sí, revisemos la plataforma siempre para que ahí podamos denotar, ¿verdad? Porque de repente quizás a mí se me olvidó o no cargó la guía o algo, ¿verdad? Entonces ustedes pueden decirme y en ese momento miramos cómo coordinamos, ¿verdad? Pero ahorita la tarea está en plataforma. ¿Estamos bien ahí? Sí, señor. Gracias. Entonces, ahí estaríamos con nuestra clase el día de hoy. Para mí fue un gusto estar con ustedes. Pasen feliz tarde, que Dios me les bendiga siempre y abrazos virtuales a cada uno de ustedes. Pasen feliz tarde. Yo Feliz sí. tarde, señor. Gracias, igual, señor. Adiós, jóvenes. Adiós, Gracias, señor. Se señor. cuidan.